La estructura de la escuela politécnica, San Judas, no era más que un esqueleto de hormigón y ecos. Durante el día, sus pasillos albergaban a adultos en formación técnica, pero a partir de las 10 de la noche, el edificio pertenecía exclusivamente a Julián, el vigilante nocturno, y a la pesada atmósfera de un lugar que se niega a quedar vacío. Julián no creía en historias de aparecidos. Para él, los crujidos del techo eran dilatación térmica y las sombras eran solo el juego de las luces de vapor de sodio de la calle filtrándose por los ventanales. Sin embargo, esa noche de martes, el aire se sentía distinto, denso, como si el oxígeno fuera reemplazado poco a poco por polvo antiguo. El sonido de la tiza. A las 11:45 de la noche, mientras realizaba su ronda por el segundo piso, un sonido lo detuvo en seco frente al aula 402. No era un golpe, ni un viento. Era el rítmico y estridente chirrido de una tiza deslizándose sobre una pizarra de pizarra negra. Tac, tac, screech. Julián apretó la linterna. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, el haz de luz barrió las hileras de pupitres de madera vieja. No había nadie. Pero en la pizarra, escrita con una caligrafía perfecta y desfasada, se leía una sola frase. La asistencia sigue incompleta. El vigilante sintió un escalofrío que no nació del clima. Pasó el dedo por la tiza, el polvo aún estaba fresco, suspendido en el aire. La sombra en el archivo. Tratando de convencerse de que algún estudiante bromista se había quedado oculto, bajó al sótano, donde se encontraba el archivo histórico de la institución. Allí, los expedientes de antiguos profesores y administrativos se amontonaban en estantes metálicos que vibraban con el paso del metro cercano. Al fondo del pasillo, vio una silueta. Era un hombre alto, vestido con una bata gris impecable, de espaldas a él. «Caballero, el horario de clases terminó hace horas», dijo Julián, con la voz un poco quebrada. «Tiene que acompañarme a la salida». El hombre no respondió. Simplemente levantó una mano y señaló hacia uno de los archivadores oxidados. Julián se acercó con cautela, pero cuando la luz de su linterna tocó la nuca del desconocido, ésta atravesó la carne como si fuera humo. La figura se desvaneció, dejando tras de sí un intenso olor a ozono y a papel quemado. Con las manos temblorosas, Julián abrió el cajón que la aparición había señalado. Dentro, encontró un expediente de 1974. La foto del rostro era idéntica a la del hombre de la bata, Dr. Arístides Vaca, jefe de laboratorio. La causa de muerte en el registro estaba tachada con tinta negra, tan fuerte que había roto el papel. El cierre de puertas. De repente, el sistema de megafonía de la escuela, que llevaba años desconectado, emitió un pitido ensordecedor. Una voz distorsionada, monocorde y carente de vida, resonó por todo el edificio. «Profesor Vaca, su turno ha comenzado. Por favor, asegure las salidas. Nadie debe abandonar el aula antes del examen final». Se escuchó el estrépito simultáneo de todos los cerrojos de la escuela cerrándose a la vez. Julián corrió hacia la puerta principal, pero al llegar, vio que no solo estaba cerrada, el cristal de las ventanas había sido reemplazado por muros de ladrillo sólido. La escuela ya no era un edificio en la ciudad. Era un circuito cerrado de pesadilla. Julián miró hacia el final del pasillo y vio que las luces fluorescentes comenzaban a estallar una a una, acercando la oscuridad total hacia él. Desde el piso superior, el sonido de la tiza volvió a empezar, esta vez más rápido, más violento. Tac, 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 tac. Julián se pegó a la pared, sintiendo como el frío del concreto le robaba el calor. Entonces, una mano gélida y con olor a químico se posó sobre su hombro y una voz le susurró al oído. «Usted no es el vigilante, Julián. Usted es el material de estudio». El susurro del doctor Vaca se disolvió en el aire, pero el peso de su mano gélida permaneció en el hombro de Julián como una marca de quemadura por frío.
Las luces del pasillo terminaron de estallar, dejando la planta baja sumergida en una penumbra absoluta, rota únicamente por el parpadeo errático de la linterna de seguridad. Julián no esperó a ver qué seguía. Corrió hacia el laboratorio de química del ala norte, el único lugar que recordaba que tenía una salida de emergencia con barra antipánico. Sin embargo, al cruzar el umbral, el espacio se expandió de manera imposible. El laboratorio no medía los 10 metros de siempre, que ahora parecía un túnel infinito de mesas de granito y mecheros de Bunsen que se encendían solos con una llama azul pálido. La memoria del agua. En el centro de la sala, Julián encontró el primer indicio de los experimentos. Sobre una mesa de disección, no había un cuerpo, sino una amalgama de objetos personales que él mismo había perdido semanas atrás, sus llaves, su reloj de pulsera y una fotografía de su boda. Todo estaba sumergido en un frasco de formaldehído gigante. Al acercarse, notó que los objetos se movían. Su reloj no marcaba la hora, las manecillas giraban frenéticamente hacia atrás. La materia no se crea ni se destruye, la voz del Dr. Baca resonó desde los altavoces oxidados, solo se atrapa. El tiempo en esta escuela es un reactivo, Julián. Y usted es el catalizador. El experimento de la conciencia sólida. De las sombras emergieron otras figuras con batas grises. No tenían rostros, solo superficies lisas de piel pálida donde deberían estar los ojos y la boca. Eran los asistentes, antiguos trabajadores que, al igual que Julián, habían intentado vigilar lo que no debía ser vigilado. Rodearon a Julián, obligándolo a sentarse en una silla de madera que brotó del suelo. El Dr. Baca apareció frente a él, sosteniendo un escalpelo que brillaba con una luz negra. En 1974, descubrí que el miedo humano tiene una frecuencia específica, explicó el espectro mientras trazaba líneas en el aire, cerca de la frente de Julián. Si logramos solidificar esa frecuencia, podemos detener el envejecimiento del conocimiento. Esta escuela no es un edificio, es un contenedor de ideas vivas. Baca comenzó a realizar incisiones en el aire, pero Julián sentía el dolor en su propia piel. No salía sangre, sino un humo denso y grisáceo. Estaba extrayendo sus recuerdos, sus miedos, su identidad, para archivarlos en los cajones metálicos del sótano. El gran salón de los exámenes. De repente, las paredes del laboratorio se desplomaron como si fueran de cartón, revelando que Julián estaba ahora en el gran salón de actos. Cientos de figuras de bata gris estaban sentadas en silencio, escribiendo en hojas de examen que nunca terminaban. Julián se dio cuenta de la verdad, el Dr. Baca no era un fantasma buscando venganza, sino un entrenador de sombras. Estaba convirtiendo a los vivos en datos puros para alimentar la memoria de la institución. Mire su mano, Julián, ordenó Baca. Julián bajó la vista. Sus dedos empezaban a volverse transparentes, adquiriendo la textura del papel viejo. Sus venas ya no transportaban sangre, sino tinta negra. Es hora de su evaluación final. Si logra recordar quién es antes de que suene la campana de las 6 de la mañana, podrá salir. Pero si olvida su nombre, pasará a formar parte de nuestra biblioteca permanente. El reloj de arena. El reloj de la pared principal empezó a derretirse, y la arena que caía de él no era otra cosa que las cenizas de los expedientes quemados en 1974. Julián sintió que el nombre de su madre, el olor de su casa y el color del cielo empezaban a borrarse de su mente como tiza bajo un borrador húmedo. En un rincón del salón, vio una pequeña puerta roja que no pertenecía a la arquitectura de la escuela. Era una salida, o tal vez una trampa más del Dr. Baca. Julián se puso de pie, luchando contra la rigidez de sus extremidades que ya se sentían como madera vieja. Sus dedos, entintados y pálidos, se cerraron con fuerza alrededor de su linterna metálica. Sabía que el Dr. Baca y sus asistentes no eran seres de carne, sino de registro y burocracia. Si el papel desaparecía, el sustento de esas apariciones se desvanecería con él. El conocimiento es eterno, susurró la voz de Baca,
que ahora parecía provenir de las propias paredes, y usted, Julián, es apenas una nota al pie de página. El descenso al inframundo de papel. Julián ignoró la voz y corrió hacia las escaleras del sótano. El aire se volvía más pesado, saturado de ese olor a ozono y a celulosa en descomposición. Al llegar al archivo central, se encontró con una visión dantesca. Los estantes metálicos se habían expandido hacia arriba y hacia abajo, creando un abismo de estanterías que se perdían en el infinito. Miles de expedientes flotaban en el aire, moviéndose como hojas secas en un torbellino. Eran las vidas de todos los que habían pasado por la San Judas, atrapadas en fechas, calificaciones y reportes de conducta. Julián buscó desesperadamente algo inflamable. En una esquina del depósito, encontró los bidones de solvente y cera que el equipo de limpieza utilizaba para los suelos. Con un esfuerzo sobrehumano, pues sus brazos ya empezaban a mostrar grietas como si fueran de yeso, volcó los líquidos sobre los estantes principales. El enfrentamiento en el fuego. ¡Deténgase!, rugió una voz que ya no era humana, sino el sonido de 1000 hojas rasgándose al mismo tiempo. El Dr. Baca emergió del centro del archivo. Su figura era inmensa ahora, compuesta por trozos de expedientes y grapas oxidadas. Sus ojos eran 2 agujeros negros que supuraban tinta. Si quema esto, se quemará usted también, amenazó el espectro. Usted ya no es Julián el vigilante. Usted es el expediente 88B. Si el papel arde, su alma se vuelve ceniza. Julián miró sus manos. Eran translúcidas. Podía ver las letras de su propio contrato de trabajo escritas en sus antebrazos. La duda lo asaltó por un segundo, pero luego recordó el olor de la lluvia y el sabor del café matutino, cosas que ninguna oficina podría jamás archivar. Prefiero ser ceniza libre que un nombre en tu estante, Baca, respondió Julián. Sacó el encendedor de su bolsillo, aquel que siempre llevaba aunque no fumaba, y lo dejó caer sobre el charco de solvente. La purga térmica. El fuego no fue naranja, sino de un azul eléctrico y violento. Las llamas devoraron los expedientes con un hambre sobrenatural. El Dr. Baca lanzó un grito agónico mientras su cuerpo de papel empezaba a desintegrarse. Los folios que formaban su rostro volaron hacia el techo, encendiéndose en el aire como luciérnagas moribundas. El edificio entero comenzó a temblar. Los muros de ladrillo que habían bloqueado las ventanas empezaron a agrietarse, dejando entrar, no la luz del sol, sino un vacío blanco y purificador. Julián se desplomó en el suelo mientras el calor lo rodeaba. Sintió como la tinta de sus venas se evaporaba y el peso de la institución abandonaba sus hombros. El despertar en las ruinas. Cuando Julián abrió los ojos, el sol de la mañana le quemaba la cara. No estaba en el sótano, sino en el patio central de la escuela. El edificio seguía allí, pero se veía diferente, estaba cubierto de hiedra, con las ventanas rotas y un cartel de «clausurado por riesgo estructural» que parecía llevar años allí. Se miró las manos. Eran humanas de nuevo, aunque con pequeñas cicatrices que recordaban el trazo de una pluma. Se puso en pie, aturdido, y caminó hacia la salida. Al pasar por la oficina del director, ahora en ruinas, vio algo en el suelo, una única hoja de papel, chamuscada por los bordes, que el viento agitaba suavemente. Julián la recogió. Era su propia fotografía de empleado, pero en el espacio donde debía ir su nombre, solo quedaba un rastro de ceniza y un espacio en blanco. Había escapado, pero el precio había sido su pasado. El silencio de la mañana era absoluto, una calma que resultaba insultante después de la tormenta de ceniza y tinta que Julián acababa de sobrevivir. Caminó hacia la salida de la escuela, sintiendo el peso de sus pasos sobre el asfalto agrietado del patio. El sol calentaba su piel, pero por dentro, Julián sentía un vacío que no lograba explicar. No era solo una pérdida de memoria, era una ausencia física, como si le faltara un órgano vital. Se detuvo frente al gran espejo de seguridad que colgaba en la entrada principal, el cual milagrosamente no se había roto. Quería ver su rostro, reconocerse, recuperar lo que el Dr. Baca casi le arrebata. El reflejo de la verdad.
Al mirar su reflejo, Julián soltó un grito que no produjo sonido alguno. Su rostro no estaba hecho de carne. Bajo la luz directa del sol, la piel de sus mejillas se veía fibrosa y seca, con una textura amarillenta y granulada. Se llevó las manos a la cara y, al presionar, no sintió la resistencia de los músculos, sino el crujido seco del papel prensado. Horrorizado, se desabrochó la camisa de uniforme con dedos torpes. Sus pectorales estaban cubiertos de líneas de texto impresas en una tipografía antigua, un registro interminable de nombres, fechas de nacimiento y defunciones. No tenía ombligo, en su lugar, había un orificio perfectamente circular, reforzado con un anillo de metal, como el agujero de una hoja de carpeta. El giro grotesco. Julián comprendió entonces que el incendio no lo había salvado. El doctor Vaca no estaba tratando de convertirlo en un expediente, Julián siempre había sido el expediente. La razón por la que no recordaba su vida fuera de la escuela era simple, su vida no existía. Él era una construcción de celulosa y voluntad, un vigilante creado por la propia institución para custodiarse a sí misma. El doctor Vaca no era su captor, sino su editor, y al quemar el archivo central, Julián solo había destruido el borrador original. Desesperado, Julián se rascó el brazo con una uña, intentando encontrar sangre, buscando una prueba de su humanidad. En lugar de rojo, una sustancia negra y espesa comenzó a manar de la herida. No era sangre, sino tinta fresca. La tinta comenzó a extenderse rápidamente, borrando el texto de su piel y escribiendo uno nuevo en tiempo real. Julián observó con ojos vidriosos cómo en su antebrazo se redactaba el párrafo final de su propia existencia. Sujeto 88, B. Julián. Estado, eliminado por combustión interna. El experimento de conciencia sólida ha fracasado. Proceder a la trituración. El fin de la hoja. En ese instante, Julián sintió un dolor desgarrador que no venía de los nervios, sino de las fibras. Sus articulaciones comenzaron a doblarse en ángulos rectos, como si una mano invisible estuviera haciendo papiroflexia con sus huesos. Su cuerpo se fue plegando sobre sí mismo, encogiéndose, aplanándose. El grito de Julián se convirtió en un silbido de aire escapando de un sobre. En pocos segundos, el hombre que creía haber escapado no era más que una pila de folios desordenados tirados en el suelo de la entrada. Una ráfaga de viento barrió el patio de la escuela. Las hojas que alguna vez fueron Julián se elevaron por los aires, dispersándose por toda la ciudad, llevando consigo fragmentos de una vida que nunca fue real. Mientras tanto, en las ruinas del sótano, el sonido de una tiza comenzó a escucharse de nuevo sobre una pizarra que nadie podía ver. El doctor Vaca ya estaba redactando la introducción para el sujeto 89, C. Fin.